Si usted pudiera volver al inicio del cristianismo y asistir al primer culto de la iglesia primitiva, tal vez se sorprendería al percibir que era muy diferente de lo que imaginamos hoy. No había templos grandiosos, estructuras organizadas o rituales complejos como muchos piensan. Existía algo más poderoso, una comunidad reunida en tensión, fe y transformación, en medio de persecuciones y cambios profundos. En este vídeo, usted descubrirá cómo realmente ocurrían esos encuentros, qué se enseñaba, cómo las personas participaban y qué elementos históricos fueron olvidados o suavizados a lo largo de los siglos. Quédese hasta el final porque el último punto revela una práctica fundamental de la Iglesia primitiva que puede cambiar completamente su visión sobre el origen de los cultos cristianos. Suscríbase al canal ahora, deje su like y comparta con quien desea conocer la historia bíblica sin filtros. ¿Cómo fue el primer culto de la iglesia primitiva? La verdad que no le contaron. 50 días después de la crucifixión más famosa de la historia, 120 personas todavía se escondían. Puertas cerradas, voces bajas, miedo real de ser los próximos. Jerusalén hervía completamente con peregrinos de al menos 15 naciones diferentes, pero aquel grupo permanecía invisible, apretujado en una casa simple, sin templo, sin estructura, sin plan. Nadie allí imaginaba que en las próximas horas nacería el movimiento que cambiaría la faz del planeta. El año era aproximadamente 33 de la Era Común. La Pascua judía había pasado hacía poco más de 7 semanas, y ahora la ciudad se preparaba para otra gran celebración, Shavuot, la fiesta de las semanas, conocida por los griegos como Pentecostés. Historiadores estiman que Jerusalén, una ciudad que normalmente albergaba cerca de 40.000 habitantes, recibía en esa época entre 200.000 y 300.000 personas. Peregrinos venían de todas las direcciones del mundo conocido, judíos de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia Menor, de Egipto, de Libia, de Roma. Hablaban idiomas diferentes, vestían ropas distintas, cargaban acentos de tierras distantes, pero todos compartían la misma fe ancestral y el mismo destino: subir al templo de Jerusalén para celebrar la entrega de la ley en el monte Sinaí. El templo era una estructura absolutamente colosal. Herodes el Grande había invertido 46 años en su reconstrucción, transformándolo en uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo. Sus piedras llegaban a medir 12 metros de largo y pesaban centenares de toneladas. Las columnas del pórtico tenían más de 12 metros de altura. El oro que revestía partes de la estructura reflejaba el sol del desierto con tal intensidad que, según el historiador Flavio Josefo, era casi imposible mirar directamente al edificio al mediodía. Peregrinos que llegaban por primera vez frecuentemente caían de rodillas ante la visión. Mientras esa multitud se apoderaba de las calles, un grupo mucho menor se mantenía fuera de vista. Cerca de 120 personas, según el relato del libro de Hechos, capítulo 1. Hombres y mujeres que habían seguido a Jesús de Nazaret durante sus 3 años de ministerio público. Entre ellos estaban los 11 apóstoles remanentes, ya que Judas Iscariote se había ahorcado tras la traición. Estaban también María, madre de Jesús, otras mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y los hermanos de Jesús, que durante su ministerio no habían creído en él, pero ahora, tras los relatos de resurrección, estaban allí reunidos. Piense en el escenario. Esas personas habían presenciado cosas extraordinarias. Curaciones que desafiaban cualquier explicación médica. Ciegos de nacimiento viendo. Paralíticos de décadas caminando. Leprosos con piel restaurada instantáneamente. Multiplicación de alimentos que alimentó a 5.000 hombres, más mujeres y niños, con apenas 5 panes y 2 peces, sobrando aún 12 cestas de pedazos. Palabras que confrontaban a las autoridades religiosas más poderosas de la nación. Y entonces, en cuestión de horas, vieron todo desmoronarse. Prisión en medio de la noche. Juicio fraudulento ante Pilato. Azotes que rasgaban carne hasta exponer los huesos. Una cruz romana que sofocaba la vida del hombre que ellos creían ser el Mesías prometido. La crucifixión romana no era solo ejecución, era humillación pública calculada. Jesús permaneció colgado por aproximadamente 6 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, según los evangelios. Sobre su cabeza una placa en hebreo, latín y griego declaraba la acusación: Jesús Nazareno,
Rey de los judíos. Soldados romanos dividieron sus ropas entre sí, echando suertes por el manto sin costura. Transeúntes se burlaban. Líderes religiosos mofaban. Los propios criminales crucificados al lado de él inicialmente lo insultaban. Después vino el choque absoluto de la resurrección. La tumba vacía en la mañana del tercer día, las piedras de 2 metros de ancho rodadas a un lado, los guardas romanos que habían huido despavoridos, las apariciones que comenzaron con las mujeres y se multiplicaron a lo largo de 40 días. Jesús mostrando las marcas de los clavos en las manos y en el costado, comiendo pescado asado para probar que no era un fantasma o alucinación colectiva, apareciendo a grupos de hasta 500 personas a la vez, según Pablo registraría años después en su carta a los Corintios. 500 testigos oculares, no una visión privada, un evento verificable por cientos. Durante 40 días, Jesús entonces continuó apareciendo, enseñando sobre el reino de Dios, preparándolos para algo que aún no lograban comprender. Explicó las Escrituras. Abrió el entendimiento de ellos para que percibieran cómo Moisés, los profetas y los salmos apuntaban hacia él. Dio instrucciones muy específicas. Los comisionó para hacer discípulos de todas las naciones. Y entonces, finalmente, la ascensión. En el Monte de los Olivos, a cerca de 1 kilómetro al este de Jerusalén, Jesús dio las últimas instrucciones. No salgan de la ciudad hasta recibir la promesa del Padre. El Espíritu Santo vendría sobre ellos y recibirían poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue elevado ante los ojos de ellos hasta que una nube lo cubrió. 2 ángeles aparecieron y dijeron que de la misma forma que lo vieron subir, así él volvería. Los 120 volvieron a Jerusalén y se reunieron en un cenáculo, una habitación en el piso superior de una casa. Los cenáculos eran comunes en la arquitectura judaica de la época, generalmente usados para comidas festivas y reuniones familiares. El espacio era modesto, probablemente entre 40 y 60 metros cuadrados. Allí permanecieron en oración continua, perseverando juntos, esperando sin saber exactamente qué esperar. ¿Cuánto tiempo duró esa espera? El texto bíblico no detalla cada día, pero sabemos que fueron aproximadamente 10 días entre la ascensión y el Pentecostés. 10 días enteros de incertidumbre absoluta. 10 días sin manifestación sobrenatural. 10 días en los que podrían haber desistido, vuelto a sus antiguas profesiones, regresado a la pesca en Galilea, reasumido sus vidas anteriores. Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores experimentados. Mateo sabía lidiar con impuestos y finanzas. Todos tenían habilidades que podrían usar para reconstruir existencias normales. Pero no hicieron eso, permanecieron. ¿Y qué haría usted en el lugar de ellos? Encerrado en una casa por miedo a las mismas autoridades que habían crucificado a su líder semanas antes, sin recursos financieros significativos, sin plan de expansión documentado, sin estructura organizacional, apenas una promesa hecha por alguien que no estaba más físicamente presente. La fe exigida en aquel momento no era abstracta o teológica, era concreta, cotidiana, arriesgada. Cada día de espera era un día de vulnerabilidad. Entonces llegó el día de Pentecostés, el 50º día exacto después de la Pascua. La casa estaba llena, 120 personas en un espacio probablemente no mayor de 50 metros cuadrados. El calor de Jerusalén al final de la primavera, con temperaturas frecuentemente sobrepasando los 30 grados, cuerpos próximos unos de otros, respiraciones mezcladas, y de repente, sin aviso, sin preparación litúrgica, sin ritual que pudiera haber provocado lo que sucedió a continuación. El texto de Hechos capítulo 2 lo describe así. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a pausar aquí y dimensionar lo que el texto está describiendo. Primero, el sonido. No era viento literalmente entrando por la ventana. Era un sonido semejante a un viento violento, impetuoso,
como una tempestad, pero viniendo del cielo. Lo suficientemente fuerte para llamar la atención de personas que estaban en las proximidades, tal vez a decenas o centenares de metros de distancia. La casa entera reverberó con ese estruendo que no tenía explicación natural. Después, las lenguas como de fuego. No fuego literal que quemaba o consumía. Algo que tenía apariencia de llama, luminoso y vivo, que se dividió y se posó individualmente sobre cada persona presente. No solo sobre los apóstoles, no solo sobre los hombres, sobre todos los 120, hombres y mujeres por igual, líderes y seguidores anónimos, y cada uno de ellos recibió su porción visible de aquella manifestación sobrenatural, y entonces el hablar en otras lenguas. Este es el punto que genera más confusión cuando se lee superficialmente o se conoce solo por relatos secundarios. No eran sonidos incomprensibles o balbuceo extático, eran idiomas reales, lenguas humanas que aquellas personas nunca habían estudiado, pero que ahora fluían de sus bocas con perfecta articulación y gramática correcta. ¿Cómo sabemos que eran idiomas reales y no solo una manifestación emocional? Porque el texto continúa explicando lo que pasó del lado de afuera. El sonido atrajo a una multitud curiosa y confundida. Judíos devotos, venidos de todas las naciones bajo el cielo, según el relato. Y cada uno los oía hablar en su propia lengua materna, su dialecto específico, sus expresiones regionales. El texto enumera al menos 15 regiones diferentes: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia próximas a Cirene, romanos residentes en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Imagine la escena. Usted es un judío que nació en Roma. Creció hablando latín en las calles de la capital del imperio y aprendió hebreo y arameo para los estudios religiosos. Usted viajó más de 2000 kilómetros, semanas de navegación por el Mediterráneo, para celebrar Pentecostés en Jerusalén. Y de repente, pasando por una calle cualquiera, usted oye a galileos, reconocibles por el acento característico que denunciaba origen provinciano, hablando latín perfecto sobre las grandezas de Dios. No latín de libros, latín coloquial de Roma. O usted vino de Egipto. Su lengua materna es una variante del griego alejandrino, con expresiones y pronunciaciones que solo existen en la comunidad judía de Alejandría. Y esos pescadores sin educación formal están proclamando verdades espirituales en su dialecto específico, usando términos que solo alguien criado en los barrios judíos de Alejandría reconocería. El texto registra dos reacciones opuestas de la multitud. Algunos quedaron perplejos y genuinamente maravillados, preguntándose unos a otros qué podría significar aquello. Otros se burlaban abiertamente, diciendo que estaban embriagados, llenos de vino dulce, incapaces de aceptar que algo sobrenatural pudiera estar ocurriendo ante sus ojos. Es en ese momento que Pedro hace algo que semanas antes sería absolutamente inimaginable. El mismo hombre que negó conocer a Jesús 3 veces en una sola noche, despavorido ante una simple criada que lo reconoció en el patio del sumo sacerdote, ahora se levanta ante miles de personas hostiles y alza la voz con autoridad. Su discurso, registrado en Hechos 2, de los versículos 14 al 41, es considerado por historiadores y teólogos como el primer sermón cristiano de la historia. Y él no comienza con lugares comunes religiosos o introducciones cuidadosas. Comienza desmontando la acusación de embriaguez con un argumento práctico e irrefutable. Son apenas las 9 de la mañana, la tercera hora del día en el sistema judaico, demasiado temprano para que cualquier judío respetable esté borracho, especialmente en un día de fiesta religiosa cuando el primer vino solo sería servido mucho más tarde. Entonces Pedro hace algo que definiría toda la predicación cristiana primitiva. Él conecta lo que estaba ocurriendo con las escrituras hebreas que todos allí conocían. Cita al profeta Joel, que siglos antes había predicho que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Hijos e hijas profetizarían, jóvenes tendrían visiones, ancianos soñarían sueños proféticos, incluso sobre siervos y siervas, las clases más bajas de la sociedad, el espíritu sería derramado. Lo que usted necesita entender es que esa cita era genuinamente revolucionaria. En la tradición judaica establecida,
El Espíritu de Dios era dado a individuos específicos para tareas específicas. Profetas como Elías y Eliseo, reyes como David y Salomón, jueces como Sansón y Gedeón, personas elegidas, ungidas para funciones extraordinarias. La idea de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, incluyendo siervos, esclavos y mujeres, rompía completamente con la jerarquía espiritual que organizaba la sociedad religiosa judaica hacía siglos. Pero Pedro no se detiene en la profecía de Joel. Él avanza directamente al centro absoluto de su mensaje: Jesús de Nazaret. Un hombre aprobado por Dios ante ustedes por medio de milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por medio de él en medio de ustedes, como ustedes mismos saben. A este hombre, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes crucificaron y mataron por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, rompiendo los lazos de la muerte, porque era imposible que él fuera retenido por ella. Observe la estructura del argumento. Pedro no está presentando a Jesús a personas que nunca oyeron hablar de él. Él está hablando a personas que estaban en Jerusalén durante la crucifixión, que probablemente vieron u oyeron sobre los eventos, que pueden haber estado en la multitud que gritaba «Crucifícalo» ante Pilato. Él apela al conocimiento directo que ellos ya tienen. Ustedes saben, ustedes vieron, ustedes formaron parte de eso. Y entonces viene la acusación directa que atraviesa todo el discurso como una lanza. Ustedes crucificaron y mataron. Pedro no suaviza, no busca lenguaje diplomático, no intenta agradar. Confronta directamente la responsabilidad colectiva de aquella generación. Para fundamentar la resurrección, Pedro cita el Salmo 16, atribuido al rey David. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El argumento que él construye es sencillo y absolutamente devastador. David no podría estar hablando de sí mismo, porque David murió, fue sepultado, y su sepulcro continúa entre nosotros hasta hoy. Todos en Jerusalén conocían el sepulcro de David. Era un monumento visible, verificable, que nadie podía negar. Por lo tanto, siendo profeta y sabiendo que Dios había jurado que del fruto de sus lomos, de sus descendientes, levantaría al Cristo para sentarse en su trono, David habló anticipadamente de la resurrección de Cristo. Pedro continúa construyendo su argumento. A este Jesús, Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos oculares. Exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros ahora veis y oís con vuestros propios sentidos. El clímax del sermón es una declaración que no deja absolutamente ningún margen para la neutralidad o la indiferencia. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Dos palabras que cargaban un peso inmenso, casi insoportable, en aquel contexto religioso. Señor era el título usado para traducir el nombre impronunciable de Dios, el tetragramatón sagrado IHWH, en las escrituras hebreas. Cristo era el término griego para Mesías, el ungido esperado que restauraría el trono de Israel. Pedro estaba afirmando públicamente que el hombre ejecutado como criminal común semanas antes era no solo el Mesías prometido hace milenios, sino que participaba de la propia identidad divina. El efecto en las personas fue inmediato y visceral. El texto dice que, oyendo estas cosas, se compungieron de corazón. La palabra griega usada, katanuso, sugiere algo como ser perforado, atravesado, traspasado. No fue solo concordancia intelectual con una tesis teológica. Fue una convicción que penetró hondo en lo más íntimo del ser. La pregunta que emergió espontáneamente de la multitud revela un desespero genuino. Varones hermanos, ¿qué haremos? No era curiosidad teológica distanciada. Era una búsqueda urgente, desesperada, por una respuesta ante una revelación que había desmontado todas sus certezas anteriores. Pedro responde con instrucciones claras y prácticas. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. El bautismo no era una invención cristiana completamente nueva. Era una práctica judía de purificación ritual, especialmente para prosélitos gentiles que se convertían al judaísmo. Pero aquí asume un significado radicalmente nuevo: identificación pública con Jesús, el crucificado que resucitó. Para un judío hacer esto en Jerusalén, semanas después de la crucifixión, con las mismas autoridades religiosas y romanas aún en el poder, no era un gesto simbólico vacío o fácil. Era una declaración pública que podía costar la vida. Aún así, el texto registra que en aquel día fueron bautizadas cerca de 3.000 personas. 3.000 decisiones individuales tomadas en cuestión de horas. 3.000 personas que descendieron a las aguas del bautismo públicamente, ante testigos, asumiendo una nueva identidad que las separaba de la mayoría de la población. ¿Cómo fue posible bautizar a 3.000 personas en un solo día? Jerusalén tenía múltiples tanques rituales, llamados mikvot, esparcidos por la ciudad, especialmente en las proximidades del templo. Estos tanques eran usados para purificaciones antes de las fiestas. Los apóstoles y otros creyentes probablemente usaron varios de estos lugares simultáneamente, pero lo que sucedió después del bautismo es tan significativo como el evento sobrenatural en sí. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, describe el patrón de vida que emergió de aquel día histórico, y es aquí donde encontramos la verdad que muchos no cuentan sobre el primer culto de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. La palabra griega proskartereo indica continuidad inquebrantable, consistencia diaria, permanencia constante. No fue un entusiasmo emocional de momento que se enfrió después de algunas semanas cuando la novedad pasó. Fue la construcción deliberada de una nueva forma de vivir en comunidad. La doctrina de los apóstoles significaba enseñanza oral continua e intensiva. No existían nuevos testamentos impresos. No había material didáctico estandarizado. No había seminarios o escuelas teológicas. Lo que había era la memoria viva de hombres y mujeres que habían caminado físicamente con Jesús durante 3 años, oído sus enseñanzas directamente de su boca, presenciado sus milagros con sus propios ojos. Ese conocimiento precioso era transmitido de persona a persona, repetido diariamente, memorizado cuidadosamente, internalizado profundamente. La comunión iba mucho más allá de saludos cordiales tras reuniones semanales. El texto griego usa koinonia, que implica participación activa en la vida de los unos con los otros, intercambio real de recursos, presencia constante. Los primeros cristianos no se reunían solo para eventos religiosos programados. Vivían juntos de forma completamente integrada. Sabían lo que sucedía en las familias de los unos y los otros. Conocían las necesidades, las alegrías, las luchas diarias. El partimiento del pan probablemente se refiere a comidas compartidas que incluían la celebración de la Cena del Señor, recordando la última comida de Jesús con sus discípulos antes de la crucifixión. Comer juntos era parte esencial del culto. No había separación rígida entre lo sagrado y lo cotidiano, entre lo espiritual y lo material. La mesa era lugar de adoración tanto como de nutrición. Las oraciones indican tanto momentos de oración colectiva estructurada como la práctica individual constante de buscar a Dios. Los primeros cristianos continuaban frecuentando el templo para las horas de oración establecidas por el judaísmo, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Pero también oraban en sus casas, creando una espiritualidad que no dependía de un único lugar sagrado o de mediadores profesionales. El texto continúa describiendo algo aún más radicalmente contracultural. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dimensionemos lo que esto realmente significaba en la práctica cotidiana. Jerusalén en el siglo I era una sociedad con enormes disparidades económicas. Algunos poseían tierras heredadas por generaciones, propiedades urbanas valiosas, recursos financieros acumulados a lo largo de décadas. Otros vivían en el límite absoluto de la subsistencia, dependientes de trabajo diario incierto o de caridad organizada por el templo. Y ahora, personas de ambos extremos de la escala social estaban entrando en la misma comunidad,
sentándose a la misma mesa, llamándose hermanos. La respuesta de la comunidad no fue crear un fondo de caridad administrado por una élite benevolente. Fue mucho más profundamente disruptivo. Los propietarios vendían voluntariamente lo que habían acumulado y distribuían el valor a quien lo necesitaba. El criterio no era una contribución proporcional calculada o un diezmo porcentual. Era la necesidad real evaluada colectivamente. Esto no significa que todos se volvieran igualmente pobres en una nivelación forzada. El texto dice claramente que repartían según la necesidad de cada uno. Quien necesitaba más, recibía más. Quien necesitaba menos, recibía menos. Quien no necesitaba, tal vez, no recibía nada materialmente, pero contribuía para otros. La lógica organizadora era el cuidado genuino por el otro, no una uniformidad artificial impuesta. ¿Cuánto costaba esto para quien tenía propiedades significativas? Terrenos en Jerusalén y alrededores valían fortunas considerables en el mercado inmobiliario de la época. Una casa razonable en una ubicación decente podía valer el equivalente a muchos años de trabajo de un obrero común. Y había personas renunciando a esas posesiones acumuladas no por presión externa u obligación legal, sino por una convicción interna profunda de que la comunidad importaba más que la acumulación individual para el futuro. Hechos capítulo 4 menciona específicamente el caso ejemplar de José, un levita de la isla de Chipre, a quien los apóstolos dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de aliento. Él poseía una heredad, la vendió íntegramente y puso todo el valor a los pies de los apóstoles para su distribución. Un solo individuo eligiendo sacrificar su seguridad financiera futura para sustentar a personas que acababa de conocer semanas antes. Pero la comunidad primitiva no era una utopía sin tensiones o conflictos. El mismo libro de los Hechos registra honestamente, en el capítulo 5, el caso perturbador de Ananías y Safira, un matrimonio que vendió una propiedad pero secretamente retuvo parte del valor mientras alegaba públicamente haber entregado todo. Al ser confrontados por separado por Pedro, quien de alguna forma supo de la mentira, ambos murieron súbitamente. El episodio revela que a pesar del ideal elevado de generosidad radical, la tentación muy humana de aparentar más de lo que se estaba genuinamente dispuesto a dar existía desde el inicio de la comunidad. Volviendo al patrón de vida cotidiana de la comunidad, Hechos 2 continúa describiendo: diariamente perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Diariamente, no semanalmente como en las sinagogas o mensualmente como en algunas fiestas. Cada día había reunión pública en el templo, en los pórticos donde cualquier judío podía enseñar. Cada día había comidas compartidas en las casas de los miembros. La fe cristiana primitiva no era un compromiso de fin de semana que se encajaba entre otras actividades. Era la estructura organizadora central de la vida entera de estas personas. La expresión por las casas es históricamente crucial. No había un único local oficial de reunión. La comunidad se extendía orgánicamente por múltiples residencias en diferentes barrios de Jerusalén. Grupos menores se reunían en puntos diversos de la ciudad, creando una red descentralizada que sería mucho más difícil de identificar y suprimir que una organización con sede única y liderazgo visible. ¿Y las señales y maravillas? El texto menciona repetidamente que los apóstoles realizaban prodigios sobrenaturales que generaban temor reverente en la población de Jerusalén. Sanidades ocurrían públicamente, verificables por cualquiera que quisiera investigar. Hechos, capítulo 3, describe detalladamente la curación de un hombre cojo de nacimiento, en la puerta del templo llamada La Hermosa. Él tenía más de 40 años de edad y era conocido personalmente por todos los que frecuentaban regularmente aquel lugar, ya que pedía limosna allí diariamente desde hacía décadas. Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde cuando el hombre extendió la mano pidiendo dinero. La respuesta de Pedro quedó registrada para la historia. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre fue sanado instantáneamente. Sus tobillos y pies se fortalecieron después de más de 4 décadas de atrofia. Entró en el templo caminando, saltando y alabando a Dios en voz alta.
y la multitud que lo conocía desde siempre quedó completamente atónita. Este milagro público e innegable atrajo tanta atención que Pedro aprovechó para predicar nuevamente sobre Jesús, y el resultado inmediato fue el arresto de ambos apóstoles por las autoridades del templo. Es el primer registro histórico de persecución oficial contra la Iglesia naciente, pero ciertamente no sería el último. Al ser interrogados por el Sanedrín, la misma Corte Suprema que había condenado a Jesús semanas antes, Pedro y Juan demostraron una valentía sobrenatural que sorprendió incluso a sus acusadores más endurecidos. El texto nota específicamente que los líderes religiosos quedaron admirados al percibir que eran hombres sin instrucción formal, considerados iletrados e ignorantes según los estándares académicos rigurosos de la época, pero también reconocieron con claridad que habían estado con Jesús y que algo de esa convivencia los había transformado completamente. 2000 años después, más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo aún se reúnen semanalmente por causa de lo que sucedió aquella mañana en Jerusalén. Templos gigantescos con capacidad para decenas de miles, catedrales milenarias con siglos de historia, iglesias de esquina en barrios pobres, salones improvisados en zonas de guerra, casas particulares en países donde la fe es criminalizada. Todos, absolutamente todos, trazan su origen a aquel aposento sencillo donde 120 personas decidieran esperar juntas una promesa. El Templo de Jerusalén ya no existe. Fue completamente destruido por los ejércitos romanos en el año 70, menos de 4 décadas después del Pentecostés. Sus piedras monumentales fueron arrancadas una a una, exactamente como Jesús había profetizado cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. El sistema de sacrificios que funcionaba desde hacía más de 1000 años cesó definitivamente. El linaje sacerdotal que se remontaba a Aarón se dispersó y perdió su función. La religión judía centrada en aquel edificio físico nunca más pudo funcionar de la misma forma. Pero la comunidad que nació en el Pentecostés no dependía del templo para existir. Desde el inicio, aprendió a reunirse en casas comunes, a llevar su fe a donde quiera que fuese, a existir sin una estructura arquitectónica que pudiese ser destruida por ejércitos. Cuando Jerusalén cayó en llamas, los cristianos ya estaban firmemente establecidos en Roma, en Alejandría, en Antioquía, en Éfeso, en Corinto, en decenas de otras ciudades del Imperio Romano y más allá de sus fronteras. Tal vez el mayor legado de aquel primer culto no esté en los edificios magníficos o en las instituciones elaboradas que se desarrollaron a lo largo de los siglos siguientes. Esté en la idea profundamente radical de que Dios no habita solo en templos construidos por manos humanas, por más impresionantes que sean, que Él puede manifestarse poderosamente en una casa común, entre personas comunes, en un día aparentemente común, que la verdadera iglesia nunca fue un lugar geográfico o un edificio arquitectónico, siempre fue una presencia viva. Aquellos primeros cristianos no tenían manual de procedimientos eclesiásticos, no tenían siglos de tradición acumulada para consultar en momentos de duda, no tenían garantía institucional de supervivencia o protección legal, no sabían si serían arrestados, azotados, apedreados o crucificados en la semana siguiente. Tenían solo los unos a los otros, la memoria viva de Jesús y una convicción inquebrantable de que el hombre crucificado había realmente resucitado y cambiado absolutamente todo. Y eso fue suficiente para incendiar el mundo entero y transformar completamente el curso de la historia humana para siempre.